Capítulo 1. Cuidados intensivos. Las luces fluorescentes del Hospital Santa Catalina zumbaban sobre sus cabezas mientras Preston Ballard permanecía sentado, rígido, en la sala de espera de la UCI. Tenía las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. A través de la pequeña ventana, podía ver a su esposa, Bridget, inmóvil en la cama, con tubos y cables conectándola a máquinas que emitían pitidos con una indiferencia mecánica. El médico había dicho que se había estabilizado tras el accidente, pero no había despertado. Traumatismo cráneoencefálico severo. Coma inducido. Las palabras resonaban en su mente como una marcha fúnebre. Pero antes de comenzar, no olvides dar me gusta y suscribirte. Y dime algo, ¿desde dónde nos ves? Escribe tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Su hija Emma estaba sentada a su lado, inusualmente callada. A sus 11 años, solía ser una parlanchina incansable, siempre haciendo preguntas, siempre observándolo todo. Pero desde que habían llegado, hacía 3 horas, apenas había hablado. Su pequeña mano le sujetaba el brazo, y Preston notó que no dejaba de mirar hacia el puesto de enfermería con una expresión que solo le había visto una vez antes, cuando tenía 7 años y creyó que alguien intentaba entrar en su casa. «Papá, tengo miedo». Su voz fue apenas un susurro. «¿Qué pasa, cariño?» Preston se giró hacia ella, intentando suavizar el gesto pese al puño de ansiedad que le oprimía el pecho. Los ojos de Emma se desviaron hacia un hombre con traje que estaba junto al ascensor. Preston siguió su mirada. El hombre hablaba con un policía, gesticulando de vez en cuando hacia la UCI. Nada fuera de lo normal. La policía acudía con frecuencia a los hospitales por informes de accidentes. Pero la respiración de Emma se había acelerado. «Emma, ¿qué ocurre?» Ella le agarró la mano. Tenía los dedos helados. «Papá, tenemos que irnos. Ahora». Preston parpadeó, confundido. «¿De qué estás hablando?» La niña lo miró con los ojos llenos de lágrimas y luego recorrió la sala con la mirada. Una enfermera se acercaba con una carpeta. El hombre del traje se había vuelto hacia ellos. «Aquí no puedo decírtelo», susurró Emma con urgencia, tirando de su brazo. «Por favor, papá. Mamá me lo dijo. Dijo que si le pasaba algo, tenía que sacarte del hospital. Que no confiara en nadie aquí». El entrenamiento militar de Preston se activó antes de que su mente consciente pudiera procesarlo. 12 años en inteligencia del ejército le habían enseñado a confiar en su instinto. Y en ese momento, su instinto le gritaba que su hija no estaba siendo paranoica. Bridget no era el tipo de persona que sembraría miedos en la mente de su hija sin motivo. Se levantó con naturalidad, manteniendo el rostro impasible. «Vamos al baño», dijo en voz baja. Caminamos normal. Avanzaron por el pasillo, Preston con la mano en el hombro de Emma. Sentía miradas siguiéndolos. Al doblar la esquina hacia los aseos, Preston cambió de dirección y la condujo hacia la escalera de emergencia. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, se arrodilló frente a ella. «Háblame. Ahora». Las lágrimas de Emma cayeron sin control. «El portátil de mamá. Lo escondió en mi armario hace 2 semanas. Me hizo prometer que si le pasaba algo, te buscaría y nos iríamos enseguida. Dijo, hay gente mala, Emma, y podrían hacernos daño». La sangre de Preston se heló. Bridget era contable forense y trabajaba en investigaciones contractuales para distintas firmas. Llevaba meses llegando tarde, tensa, preocupada por algo que no quería explicar. «¿Te dijo en qué estaba trabajando?» «No, pero ayer miré el portátil». La voz de Emma tembló. «Lo siento. Sé que no debía, pero estaba preocupada. Papá, había fotos de chicas. Chicas jóvenes. Documentos sobre edificios». Se estremeció. Uno de los archivos tenía un vídeo. Solo vi unos segundos. Era horrible. Preston abrazó a su hija mientras su mente corría a toda velocidad. Trata de personas. Dios mío.
Si Bridget tenía pruebas de una red de tráfico humano. El accidente. Noche lluviosa. Testigos dijeron que perdió el control de repente. Pero Bridget era una conductora excelente. ¿Y si no fue un accidente? Emma, el hombre del traje. ¿Lo reconoces? Ella asintió contra su pecho. Vino a casa hace 3 semanas. Lo escuché discutiendo con mamá en el despacho. Estaba enfadado. Le dijo que dejara de hacer preguntas o se arrepentiría. La mandíbula de Preston se tensó. Habían amenazado a su esposa. Después, ella acabó en coma. Y ahora ese mismo hombre estaba en el hospital. Sacó el teléfono, pero Emma le detuvo la mano. Mamá dijo que no llamarás a nadie. Que podrían tener gente en todas partes. Mujer inteligente. Si la red era lo bastante grande, tendrían funcionarios corruptos comprados. Preston evaluó opciones con fría rapidez. Necesitaban desaparecer. Ponerse a salvo. Entender que había descubierto Bridget. Nos vamos. Bajaron por la escalera en silencio. Salieron por una puerta lateral del personal de mantenimiento. El aparcamiento estaba a 2 edificios. Caminaron deprisa, pero sin llamar la atención. El Ford Explorer de Preston estaba en el nivel 3. Al acercarse, examinó el entorno. Todo despejado. Entraron. Arrancó con calma. ¿A dónde vamos?, preguntó Emma, abrochándose el cinturón. A un lugar seguro. Luego la miró. Y me vas a enseñar todo lo que hay en ese portátil. Capítulo 2. Las pruebas. Condujeron durante 40 minutos antes de que Preston estuviera seguro de que nadie lo seguía. Los llevó a un pequeño motel en las afueras, de los que aún aceptaban efectivo y no hacían preguntas. La habitación 17 olía a tabaco rancio y limpiador industrial, pero tenía 2 camas y pestillo de cadena. Emma se sentó con las piernas cruzadas mientras Preston sacaba el portátil de la mochila escolar donde lo había escondido. ¡Lista! El equipo pedía contraseña. Probó aniversarios, fechas, combinaciones. Nada. Prueba Emma fuerte. 2013, dijo su hija en voz baja. Así me llamaba mamá cuando tenía miedo. 2013 es el año en que nací. Preston lo escribió. El portátil se desbloqueó. Lo que encontró en las carpetas le hizo hervir la sangre. Bridget había sido meticulosa durante 6 meses. Había reunido registros financieros, escrituras, fotografías de vigilancia y testimonios. El objetivo, Vincent Rollers. Magnate inmobiliario. Constructor de medio parque comercial de la ciudad en la última década. Preston lo recordaba. Habían coincidido brevemente en Irak. Vincent en logística. Preston en inteligencia. Tras licenciarse, Vincent regresó y fundó Rollers Development Group. Demasiado éxito. Demasiado rápido. Lo había visto en galas benéficas. Siempre sonriente. Siempre generoso. Habían cenado juntos en 2 ocasiones. Sus esposas se hicieron amigas. Ahora, ese recuerdo sabía a veneno. Según los archivos de Bridget, el imperio de Vincent estaba construido sobre dinero manchado de sangre. Usaba sus construcciones como tapadera para la trata de personas. Complejos residenciales con habitaciones ocultas. Sótanos reforzados. Edificios que servían para retener víctimas durante semanas antes de trasladarlas. La operación era sofisticada. Vincent tenía funcionarios de urbanismo, varios policías e incluso un juez en nómina. Pero Bridget había descubierto algo más. Un libro de cuentas. Pagos dirigidos a un hombre llamado Alasivo, propietario de una empresa de transporte por carretera. Al cruzar los datos con los informes de personas desaparecidas, Bridget había identificado al menos 15 mujeres que desaparecieron después de haber sido vistas cerca de propiedades de Rollers. Había fotos de chicas jóvenes entrando en edificios de madrugada. Imágenes granuladas, pero lo bastante claras.
La última carpeta se titulaba Seguros. Preston la abrió. Dentro había un archivo de vídeo fechado hacía 2 semanas. Preston pulsó reproducir, inclinando la pantalla para que Emma no pudiera verla. El vídeo mostraba a Vincent Rollers en lo que parecía ser la oficina de un almacén. Hablaba con otros 2 hombres. El audio era nítido. Bridget debía de haber colocado un micrófono. No podemos permitir que hable con los federales, decía Vincent, con una voz fría y plana, irreconocible. Tiene copias de todo. Registros financieros, fotos, incluso el testimonio de una de las chicas que escapó. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó a lascivo, un hombre de cuello grueso y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Que parezca un accidente. Su coche. Esta noche, al salir del trabajo, tomará la autopista 47. Hay curvas ciegas de sobra. Sáquenla de la carretera. Y asegúrense de que el trabajo quede bien hecho. La visión de Preston se tiñó de rojo. Pausó el vídeo. Le temblaban las manos por la rabia contenida. Vincent Rollers había ordenado el asesinato de su esposa. Emma lo observaba con atención. «Papá, ¿qué vamos a hacer?». Preston respiró hondo 3 veces, obligando a su mente a despejarse. La ira no ayudaría a Bridget. Necesitaba pensar con frialdad. Vincent tenía recursos, contactos y una red de criminales dispuestos a matar. Acudir a la policía no era una opción. Las notas de Bridget señalaban al menos 3 agentes en nómina, y ella misma no estaba segura de quién más podía estar comprometido. ¿El FBI? Tal vez. Pero las investigaciones federales llevaban meses, incluso años. Y Vincent sabría que lo habían descubierto. Destruiría pruebas, eliminaría testigos, y probablemente iría tras Preston y Emma. No. Había que actuar de otra manera. Emma, escúchame con mucha atención. Se giró hacia su hija, con la voz firme. Lo que descubrió mamá es muy importante. Va a ayudar a meter a gente peligrosa en la cárcel. Pero ahora mismo tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Estas personas son peligrosas y saben que mamá los estaba investigando. ¿Vendrán a por nosotros? Su voz sonó pequeña. Podrían intentarlo. Pero no voy a permitir que te pase nada. Te lo prometo. La abrazó. Nos quedamos aquí esta noche. Mañana haré algunas llamadas a personas de confianza. Aunque, incluso mientras lo decía, su mente ya trazaba un plan distinto. Había pasado años en inteligencia militar. Sabía cómo cazar a quienes no querían ser encontrados. Cómo desmantelar redes. Cómo desaparecer enemigos. Vincent Rollers había declarado la guerra en el instante en que tocó a Bridget. Y Preston Ballard era extraordinariamente bueno en la guerra. Capítulo 3. Viejos amigos. Preston esperó a que Emma se quedara dormida antes de hacer la primera llamada. El número pertenecía a un hombre con el que no hablaba desde hacía 4 años. Pero sabía que seguiría activo. Hombres como Scott Nash no cambiaban sus números operativos. Nash respondió al tercer tono. Se suponía que esta línea estaba muerta. Soy Preston Ballard. Necesito un favor. Silencio. Ballard, escuché que dejaste el ejército. Vida civil. Esposa. Hija. Alguien intentó matar a mi esposa hace 2 días. Está en coma. El tono de Nash cambió. ¿Quién? Vincent Rollers. Exoficial de logística del ejército. Ahora dirige una red de trata de personas en la ciudad. ¿Trata? Mi esposa era contable forense. Estaba armando un caso. Rollers lo descubrió y la sacaron de la carretera. La voz de Preston era hielo puro. Tengo todas sus pruebas. Vídeo. Registros financieros. Todo. Entonces llévalo a los federales. Tiene policías comprados. Funcionarios corruptos. Si sigo el procedimiento, alguien le avisará. Las pruebas desaparecerán. Los testigos morirán. Pausa.
¿Qué quieres exactamente? Quiero reducir toda su operación a cenizas. Pero necesito asegurarme de que mi hija esté a salvo mientras lo hago. ¿Puedes ayudarme? Otro silencio. Nas había sido uno de los mejores operadores de su unidad. Retirado ahora, dirigiendo una firma de seguridad. ¿Dónde estás? Preston le dio la dirección del motel. ¿Puedes estar aquí por la mañana? Iré con algunos amigos. Vas a necesitarlos. La llamada terminó. Preston permaneció en la oscuridad, mirando a Emma dormida. 3 movimientos por delante. Vincent Rollers había cometido un error fatal. Creyó que Bridget trabajaba sola. Creyó que eliminándola acabaría con la amenaza. No contó con Preston. Y definitivamente no contó con sus habilidades, ni con sus contactos. Preston abrió el archivo de Vincent en el portátil. Rollers Development Group tenía su sede en el distrito financiero, piso 23 del edificio Meridian. Vincent también poseía una finca privada en las afueras, además de varias propiedades usadas como tapaderas. Las notas de Bridget identificaban a las piezas clave. Alasivo dirigía la empresa de transporte que movía víctimas entre ubicaciones. Exconvicto con historial violento. Ernie Wood, comisionado de urbanismo, aprobaba permisos sin inspecciones. El detective Louis Barton, uno de los 3 policías comprados, se encargaba de eliminar pruebas e intimidar testigos. Wes Meade, abogado personal y solucionador, blanqueaba dinero mediante empresas pantalla. Y Vincent Rollers, en el centro. Acabar con todos requeriría precisión quirúrgica. No bastaba con eliminar a Vincent. Había que desmontar la red pieza a pieza. Pero antes, debía proteger a Emma. A las 6:47 de la mañana, un SUV negro entró en el aparcamiento del motel. Preston observaba desde la ventana. Scott Nash salió del vehículo acompañado de otros 2 hombres. A uno lo reconoció al instante. Manuel Gray. Exranger del ejército. Habían compartido varias operaciones. El tercero era más joven, rondando los 20 y tantos, pero se movía como alguien íntimamente familiarizado con la violencia. Preston abrió la puerta antes de que llamaran. Preston, dijo Nash, estrechándole la mano. Se veía mayor, canas en las sienes, algunas líneas más en el rostro. Pero conservaba la misma competencia sólida y peligrosa. Este es Manuel. ¿Lo recuerdas? Y él es Jorge Tanner. Es nuevo, pero es bueno. Gracias por venir. Entraron. Emma ya estaba despierta. Observaba a los desconocidos con ojos cansados. Nash la miró, luego volvió a Preston. Emma, estos son amigos míos del ejército. Van a ayudarte a mantenerte a salvo. Manuel se agachó hasta quedar a su altura. Hola. Has sido muy valiente. Tu papá nos contó todo. Vamos a asegurarnos de que nada malo te pase. Emma asintió lentamente. Luego miró a Preston. ¿Vas a ir a por el hombre malo? Sí. Bien. Su voz sonó firme. Enfadada. Le hizo daño a mamá. Preston sintió una oleada de orgullo. Estaba asustada. Pero era fuerte. Como su madre. Nash sacó un teléfono seguro. Tenemos una casa segura a 2 horas hacia el norte. Instalación militar reconvertida, totalmente fuera del radar, continuó Nash. Emma puede quedarse allí con Jorge y Manuel mientras tú y yo nos ocupamos de Rollers. Sin ánimo de ofender, respondió Preston, pero esto lo haré solo. Ni hablar. La expresión de Nash se endureció. ¿Quieres venganza? Perfecto. Pero estás oxidado. Y Rollers tiene al menos una docena de hombres trabajando para él. Necesitas apoyo. Preston quiso replicar, pero Nash tenía razón. Llevaba años sin estar operativo. Sus habilidades seguían ahí, sí, pero estaría en desventaja. ¿Cuál es el plan? Preguntó Nash. Preston giró el portátil y les mostró los archivos de Bridget. Mientras revisaban las pruebas,
explicó su idea inicial. Vincent tiene 4 lugartenientes clave. Los neutralizamos primero. Cortamos su estructura de apoyo. Después iremos a por Vincent. ¿Y el desenlace?, preguntó Nash. ¿Los eliminamos o los metemos en jaulas? Preston sostuvo su mirada. Vincent ordenó el asesinato de mi esposa. Los demás son cómplices en trata de personas y múltiples homicidios. Acepto sugerencias, pero no perderé el sueño si ninguno sale caminando. Nash asintió lentamente. De acuerdo. Pero lo haremos con inteligencia. Sin víctimas civiles. Sin daños colaterales. Y lo documentamos todo. Fotos, vídeos, confesiones. Cuando esto termine, lo que no resolvamos nosotros, lo usarán los federales para limpiar el resto. De acuerdo. Pasaron la siguiente hora trazando la operación. Emma iría a la casa segura con Jorge y Manuel. Preston y Nash comenzarían vigilancia sobre la red de Vincent, buscando patrones y vulnerabilidades. La operación requeriría tiempo. Tal vez una semana. Tal vez 2. Pero debía ejecutarse bien. Mientras Emma preparaba sus cosas, abrazó a Preston con fuerza. Ten cuidado, papá. Siempre lo tengo, cariño. Le besó la frente. Todo esto terminará pronto. Y traeremos a mamá a casa. Cuando se marcharon, Preston y Nash comenzaron el verdadero trabajo. ¿Primer objetivo?, preguntó Nash. Preston abrió una foto de vigilancia. Alashivo cargando camiones en un almacén. El transportista. Es la fuerza bruta. Y fue quien sacó a mi esposa de la autopista 47. Lo quiero primero. Capítulo 4. El transportista. El almacén de Alashivo se alzaba en una zona industrial cercana al puerto, rodeado de vallas metálicas y concertinas. Según las notas de Bridget, la parte legal de su empresa cubría envíos por la costa este. La ilegal. Movía carga humana a través de casas seguras y rutas clandestinas. Preston y Nash llevaban 2 días vigilando el lugar, registrando rutinas. Alashivo solía llegar a las 7 de la mañana y marcharse a las 6 de la tarde. Tenía 5 empleados, 3 conductores y 2 mozos de almacén, todos con antecedentes. Por la noche, solo un guardia de seguridad, que pasaba la mayor parte del turno viendo vídeos en su móvil. ¿Esta noche?, preguntó Nash. Estaban dentro de una furgoneta alquilada, a una manzana, observando con teleobjetivos. Esta noche, confirmó Preston. Los jueves Alashivo se queda hasta tarde para hacer nóminas. A las 8, el edificio estará casi vacío. Esperaron hasta que cayó la oscuridad. A las 7:52, el último empleado salió del almacén. El guardia seguía en su cabina, ajeno a todo. El BMW de Alashivo permanecía en el aparcamiento. Preston y Nash se acercaron por la parte trasera, moviéndose entre sombras con silencio entrenado. Nash llevaba equipo, ganzúas, bridas, un taser de grado militar y 2 pistolas con supresor. Preston portaba una Sig Sauer P226. Su antigua arma de servicio. Siempre limpia. Siempre lista. Aunque jamás pensó que volvería a usarla. La puerta trasera tenía cerradura electrónica. Nash la anuló en menos de 2 minutos. Entraron. Avanzaron entre pilas de cajas y maquinaria. Las luces del techo proyectaban sombras duras. La oficina de Alashivo estaba en la segunda planta, un cubículo acristalado con vista al almacén. A través del cristal, Preston lo vio sentado frente al ordenador. Solo. Subieron las escaleras metálicas lentamente. Sin ruido. La puerta estaba sin cerrar. Preston la empujó. Nash justo detrás. Alashivo levantó la vista. Su expresión pasó de sorpresa a reconocimiento y luego a miedo. Todo en apenas 2 segundos. Preston Bayard, murmuró, llevando la mano hacia el cajón del escritorio. Ni se te ocurra. La pistola de Preston ya apuntaba a su cabeza. Manos sobre la mesa. ¿Sabes para quién trabajo?
escupió Asibo, con una mueca torcida. ¿Sabes lo que les pasa a los que se meten con Vincent? Sí. La voz de Preston era gélida. Acaban en coma. Como mi esposa. Se acercó un paso más. El dedo le dolía sobre el gatillo. Pero primero necesitaba información. ¿Cuántas chicas has movido este último año? No sé de qué hablas. Nas conectó un USB al ordenador. Extracción en curso. Tendremos todo su disco en unos 3 minutos. La arrogancia de Asibo se resquebrajó. Están cometiendo un error. No. Preston bajó ligeramente el arma. El error lo cometiste tú. Hace 2 noches sacaste a mi esposa de la autopista 47. Sacó el móvil. Reprodujo el vídeo grabado por Bridget. Asibo vio su propia cara en la pantalla. Escuchó a Vincent dando la orden. Su seguridad se evaporó. Vincent los enterrará por esto. Pero su voz ya no sonaba firme. Vincent va a estar demasiado ocupado intentando salvarse. Preston guardó el teléfono. Esto es lo que va a pasar. Me vas a contar todo. Ubicaciones. Rutas. Nombres. Todo lo que necesito para destruir su red. ¿Y si no hablo? La sonrisa de Preston fue glacial. Entonces te disparo en las rodillas y Nas hará las preguntas. Tiene métodos muy persuasivos. Asibo miró a Nas, que revisaba cajones con calma metódica. Sacó un libro de cuentas. Lo hojeó. Preston, mira esto. Manifiestos de envío codificados. Recogidas. Entregas. Nas tomó fotos. Esto es oro. Tenemos pruebas de al menos 30 operaciones de transporte en los últimos 6 meses. Asibo se desplomó en la silla. No lo entienden. Si hablo, Vincent me matará. Si no hablas, te mato yo ahora mismo. Tú eliges. Durante 10 minutos, Asibo habló. Direcciones. Nombres. Rutas. Confirmó que la operación era incluso mayor de lo que Bridget había documentado. Al menos 60 víctimas pasaban por la ciudad cada año, con conexiones en 4 estados más. Reveló más funcionarios corruptos. Incluso 2 policías que Bridget no había identificado. Nas lo grabó todo. Cuando terminó, Asibo parecía derrotado. ¿Y ahora qué? ¿Van a matarme? Preston lo consideró. Cada instinto le pedía apretar el gatillo. Ese hombre había herido a Bridget. Había participado en la destrucción de decenas de vidas. El mundo sería mejor sin él. Pero entonces, vio el rostro de Emma en su mente. Su hija observándolo. Aprendiendo de él. ¿Qué clase de hombre quería ser para ella? Nas, llama a la oficina local del FBI. Aviso anónimo. Diles que encontrarán aquí. Que vengan con un equipo completo. Los ojos de Asibo se abrieron con terror. ¿Van a entregarme? Vas a pasar el resto de tu vida en una prisión federal. Eso es peor que la muerte. Preston se dirigió a la puerta. Se detuvo un instante antes de salir. Pero antes de salir, Preston se detuvo. Se giró. Y descargó el puño contra el rostro de Asibo. El crujido seco del hueso resonó en la oficina. El transportista se desplomó, inconsciente. Nas alzó una ceja. ¿Te sientes mejor? Un poco. Preston sacudió la mano. Asegurémoslo y hagamos la llamada. Uno menos, quedan 4. Capítulo 5. El comisionado. Ernie Wood vivía en una casa modesta en las afueras. Una elección deliberada, sospechaba Preston. Un comisionado de urbanismo con sueldo público no debía exhibir demasiada riqueza. Pero los archivos de Bridget contaban otra historia. Cuentas offshore con millones. Pagos rastreables hasta Vincent Rollers. Wood tenía 56 años, divorciado, con 2 hijos adultos que residían en otro estado. Rutina impecable. Trabajo hasta las 5. Gimnasio hasta las 6:30. En casa a las 7.
3 noches por semana visitaba a una mujer llamada Christy Kirby en un apartamento del centro. Las demás noches permanecía solo. Whisky. Televisión. Preston eligió una noche doméstica. La operación con Asibo había salido limpia. Cuando el FBI irrumpió en el almacén, encontró pruebas suficientes para iniciar una investigación de gran escala. Asibo ya estaba bajo custodia federal, colaborando a cambio de protección. Vincent Rollers, sin duda, ya sabía que su red empezaba a resquebrajarse. Wood estaría nervioso. Y un hombre nervioso comete errores. Preston vigilaba la casa desde el otro lado de la calle. A las 7:15, Wood llegó en su Lexus plateado. Parecía alterado. Miraba constantemente los espejos. Las manos le temblaban al abrir la puerta. Nas estaba apostado en la parte trasera. Esperaron. A las 8 en punto, Preston recibió la señal. Cruzó la calle caminando con naturalidad, como un vecino dando su paseo nocturno. La cerradura era básica. Un bump key. 10 segundos. Dentro. Wood estaba en el salón sirviéndose whisky con manos temblorosas. Sin chaqueta. Sin corbata. Descompuesto. Sobre la mesa, Preston vio un teléfono desechable. Probablemente su línea con Vincent. Se aclaró la garganta. Wood se giró bruscamente. La copa cayó. Se hizo añicos sobre la madera. ¿Quién? ¿Cómo ha entrado? Siéntese, comisionado. La voz de Preston sonaba tranquila. Conversacional. La pistola visible. No apuntando. Tenemos que hablar de Vincent Rollers. El rostro de Wood palideció. No sé de qué me habla. Claro que lo sabe. Preston se acercó despacio. Por eso recibió $3 millones en los últimos 4 años para aprobar permisos sin inspecciones. Wood tragó saliva. No pueden demostrar nada. Preston sacó la tablet. Transferencias bancarias. Empresas pantalla. Correos electrónicos. Mi esposa era extremadamente meticulosa. Wood se dejó caer en el sofá. El pánico lo desmoronó. Dios mío, van a arrestarme. Depende. Wood alzó la vista. Desesperación pura. ¿De qué depende? De si decide ayudarme. Silencio. La operación de Rollers se está cayendo. Asibo está detenido. Los demás caerán uno a uno. Vincent intentará huir o destruir pruebas. Necesito saber sus planes de contingencia. Wood negó con la cabeza. No me cuenta cosas así. Yo solo aprobaba permisos y mantenía alejados a los inspectores. No es suficiente. Preston se sentó frente a él. La red depende de edificios específicos. Construcciones modificadas. Usted sabe cuáles son. Wood dudó. Si hablo, Vincent sabrá que fui yo. Vincent irá a prisión. La voz de Preston fue cortante. La cuestión es si usted irá también o si negocia su futuro. Era una mentira. Pero Wood no lo sabía. Tras unos segundos eternos, el comisionado desapareció hacia su despacho. Regresó con una hoja en la mano. 15 direcciones. Propiedades repartidas por toda la ciudad. Todas construidas con habitaciones ocultas y sótanos reforzados. Estos son los puntos de retención, murmuró Wood. Algunos activos. Otros de respaldo. Suele haber 1 o 2 guardias. Su voz sonaba vacía. Nunca pregunté nada, solo cobré y miré hacia otro lado. El asco recorrió a Preston. Pero la ira no servía ahora. Una cosa más. Vincent debe tener un centro principal. Wood vaciló. Hay una propiedad fuera de la ciudad. Una antigua fábrica. La compró hace 3 años. Oficialmente está en reforma, pero los permisos son falsos. Es su núcleo operativo. Preston le hizo escribir la dirección. Luego le ató las manos.
y llamó directamente a la oficina local del FBI usando un contacto de confianza. Stanley, soy Preston Ballard. Le envío una ubicación. Encontrará al comisionado Ernie Wood junto con pruebas de corrupción y conspiración en una red de trata de personas. Arréstenlo. Wood lo miró horrorizado. Dijo que me ayudaría. Mentí. Preston se puso en pie. Usted protegió monstruos. Salió mientras los sollozos llenaban la casa. No sintió compasión. 2 menos. Capítulo 6. El detective. Louis Barton era más peligroso que Wood o Asibo. Detective. 20 años en el cuerpo. Entrenamiento. Recursos. Y contactos entre policías corruptos. Reputación violenta. Las notas de Bridget indicaban que había eliminado personalmente al menos a 2 testigos. Derribarlo requería otra estrategia. Preston dedicó un día entero a estudiar sus patrones. Barton trabajaba en robos y homicidios. Acceso a escenas. Pruebas. Almacenes de evidencias. Además, realizaba trabajos extraoficiales para Vincent. Intimidación. Manipulación. Accidentes. Pero tenía una debilidad. El juego. Cada viernes acudía a una partida clandestina en la trastienda de un bar llamado Copper Tap. Deudas. Muchas. Vincent lo rescataba, a cambio de servicios. Preston decidió usar esa grieta. Viernes por la noche. 9 en punto. El Copper Tap estaba abarrotado. Obreros. Policías fuera de servicio. Ruido. Alcohol. Preston avanzó hacia el fondo. Un hombre corpulento custodiaba la puerta. Partida privada. Vengo a ver al detective Barton. No está disponible. Dígale que es sobre Vincent Rollers. El gesto del guardia cambió. Hizo una llamada. Asintió. Pase. La trastienda estaba cargada de humo de puro. 6 hombres rodeaban una mesa de póker. Cartas. Fichas. Dinero. Louis Barton estaba en el centro. Levantó la vista. Su mano fue instintivamente hacia la pistolera bajo la chaqueta. ¿Quién demonios eres? Un amigo de Bridget Ballard. Preston cerró la puerta tras de sí. Tenemos que hablar. El rostro de Barton se endureció. Se levantó y le indicó a Preston que lo siguiera hacia un rincón de la sala. Los demás jugadores observaban con curiosidad. Tienes 30 segundos antes de que te arreste por allanamiento, gruñó Barton. ¿Arrestarme con qué placa? Preston mantuvo la voz baja. ¿La misma que usas para encubrir asesinatos para Vincent Rollers? Barton lo fulminó con la mirada. No sabes de qué hablas. Preston sacó el móvil. Fotos. Transferencias bancarias. Comunicaciones. Una lista de nombres. Mi esposa lo documentó todo. El silencio se volvió denso. Al-Asibo está bajo custodia federal. Ernie Wood está cantándole al FBI. La red de Rollers se está derrumbando. Y tú caerás con ella, a menos que seas inteligente. La mandíbula de Barton se tensó. ¿Qué quieres? Que testifiques contra Vincent. Todo. Nombres, ubicaciones, operaciones. Barton soltó una risa amarga. Vincent hará que me maten. Vincent va a estar demasiado ocupado intentando salvarse. Se miraron durante un largo instante. ¿Crees que no he pensado en colaborar? Murmuró Barton. Vincent tiene algo contra todos. Si lo traicionas, destruye tu vida. Entonces ya estás destruido. Al menos así obtienes algo a cambio. Barton miró la mesa de póker. Las fichas. El dinero. La vida construida sobre corrupción. Finalmente, asintió. ¿Qué necesitas? Durante la siguiente hora, Preston grabó cada palabra. Barton confirmó gran parte de lo que Bridget había descubierto y añadió detalles nuevos. Casas seguras. Funcionarios corruptos. Y lo más importante,
La seguridad personal de Vincent. Tiene un complejo fuera de la ciudad, dijo Barton. La fábrica que mencionó Wood. Seguridad privada. Es militares. Al menos 10 hombres armados con armas automáticas. Si sabe que su red está comprometida, irá allí. Es su fortaleza. ¿Cómo llego hasta él? No llegas. Barton negó con la cabeza. Cámaras, sensores de movimiento, guardias armados. Necesitarías un ejército. Preston sonrió con gravedad. Qué suerte que sé dónde encontrar uno. Tras la reunión, Preston llamó a Stanley Story. Preston, ya tenemos al comisionado Wood. Está cooperando plenamente. ¿Qué más tienes? Louis Barton. Detective de robos y homicidios. Está dispuesto a testificar contra Vincent Rollers. Pero debemos movernos rápido. Rollers sabe que su red está comprometida. ¿Dónde está? Preston le dio la dirección de la fábrica. Pero es una fortaleza. Necesitarás un equipo táctico. Estamos armando el caso con lo que nos proporcionaste. Danos 48 horas y obtendremos una orden judicial. 48 horas es demasiado. Silencio. ¿Y si pudiera entrar yo? Conseguir pruebas irrefutables. Preston, no hagas ninguna locura. Déjanos actuar. El reloj corre, Stanley. Hablamos pronto. Colgó. Nash lo miró con escepticismo. ¿De verdad vas a entrar en ese complejo? Vamos a entrar. Se guardó el teléfono. Pero antes, tenemos que ocuparnos del abogado de Vincent. Capítulo 7. El abogado. El bufete de Wes Meade ocupaba la última planta de un edificio prestigioso del centro. Meade y Asociados. Especialistas en derecho corporativo. Pero el verdadero valor de Wes para Vincent era otro. Hacer desaparecer problemas. Según los archivos de Bridgehead, Wes había creado las empresas pantalla usadas para blanquear dinero. También había defendido a empleados de Vincent en procesos penales, asegurando su lealtad. Pero cometió un error. Guardó copias de todo. Un seguro personal contra Vincent. Esas copias estaban en una caja fuerte en su despacho. Preston lo sabía gracias a Barton. La caja contenía documentos capaces de vincular directamente a Vincent con decenas de crímenes. Acceder al edificio requería más sutileza que las operaciones anteriores. Guardias. Tarjetas magnéticas. Cámaras. Un asalto directo era inviable. Así que Preston acudió en horario laboral. Traje impecable. Maletín en mano. Entró en el vestíbulo con paso seguro. Entrega para el despacho del señor Meade. Debe registrarse. Firmó con un nombre falso. Recibió una credencial de visitante. El ascensor exigía tarjeta. Se coló tras un grupo de abogados. Gracias. Piso 23. Pasillos alfombrados. Puertas de cristal. Recepción elegante. Una joven atendía llamadas. Vengo a ver al señor Meade. Tengo cita a las 2. La recepcionista revisó el sistema. No aparece ninguna cita. Él mismo me llamó esta mañana. Asunto urgente. El caso Rollers Development. El gesto de la mujer cambió. Permítame un momento. Hizo una llamada. Colgó. El señor Meade no puede atenderlo hoy. Preston sonrió con calma. Dígale que es sobre las pruebas de Bridgehead Bayard. Nueva llamada. Esta vez, nerviosismo evidente. Puede pasar. Último despacho a la izquierda. El despacho de Wes Meade era imponente. Ventanas de suelo a techo. Arte caro. Escritorio de caoba. Wes, pulcro, rondando los 40 y tantos. Sonrisa elegante. Fría. Señor Bayard, imagino. El accidente de mi esposa no fue un accidente. Por supuesto que no. Wes entrelazó los dedos. Pero eso es lo que dirá el informe policial. Lo miró fijamente. Ahorrémonos rodeos.
Tiene pruebas que pueden perjudicar a mi cliente. Quiere algo a cambio de no utilizarlas. ¿Cuál es su precio? No quiero dinero. Wes arqueó una ceja. Entonces, ¿qué quiere? Quiero a Vincent Rollers destruido. La sonrisa de Wes se desvaneció. Eso no va a suceder. Vincent está protegido por personas muy poderosas. Incluso si acude a las autoridades, tardarán años en construir un caso. Su transportista está bajo custodia federal. Su comisionado y su detective están colaborando con el FBI. Su red está comprometida. Por primera vez. Wes pareció inquieto. Si eso es cierto. Vincent ya lo sabe. Y si lo sabe, usted y su hija están en peligro. Vincent no deja cabos sueltos. Preston se acercó a la ventana. Yo tampoco. Se giró lentamente. Sé lo de la caja fuerte, Wes. La caja fuerte. La que guarda todos tus documentos de seguro. Sé que has estado conservando copias de todo. Pruebas de los crímenes de Vincent. Pruebas de tu propia implicación. Imagino que pensabas usarlas si Vincent alguna vez intentaba sacrificarte. El rostro de Wes se volvió cuidadosamente inexpresivo. No sé de qué estás hablando. Claro que no. Preston lo miró fijamente. Entonces no te importará si le digo a Vincent que has estado guardando pruebas contra él. La máscara de Wes se quebró. Maldito bastardo. Preston dio un paso al frente. Entrégame los documentos. Testifica contra Vincent y quizás salgas vivo de esto. Silencio. Si te niegas, me aseguraré de que Vincent sepa que lo has estado traicionando. Luego podrás explicarle por qué ya no eres un simple cabo suelto, sino alguien a quien debe eliminar. Wes se levantó bruscamente. Caminó hasta la ventana. Las manos le temblaban apenas. No lo entiendes. Vincent no es solo un criminal. Está conectado con gente que hace que los criminales parezcan santos. Mafia rusa. Cárteles. Políticos corruptos. Si no colaboras, estás muerto igualmente. La voz de Preston fue fría. El FBI ya está construyendo el caso. Cuando vayan a por Vincent, irán a por todos los que lo rodean. Wes cerró los ojos un instante. Si hablo, Vincent me matará. Si no hablas, acabarás en prisión. Y tarde o temprano Vincent se encargará de silenciarte. Tu única oportunidad es cooperar ahora. El silencio pesó varios segundos. Finalmente, Wes caminó hacia la pared lateral. Presionó un panel oculto. Una caja fuerte emergió. Introdujo un código. La puerta se abrió. Dentro. Carpetas. Discos duros. Grabaciones. Años de pruebas. Llévatelo todo, murmuró Wes. Solo asegúrate de que el FBI sepa que cooperé. No quiero morir en prisión. Preston recogió el material. Estás haciendo lo correcto. Wes sonrió sin vida. No. Estoy haciendo lo único que me queda. Levantó la vista, derrotado. Vincent va a matarme por esto. No, si llegamos antes que él. Capítulo 8. La fortaleza. El complejo de la fábrica ocupaba 15 acres de terreno industrial. Vallas altas. Concertinas. Un único acceso vigilado. Según la información de Barton, Vincent se había trasladado allí hacía 2 días, reforzando su seguridad, preparándose para un asedio. Desde la distancia, Preston y Nash cartografiaban el perímetro con ópticas de alta potencia. 12 guardias en patrullas rotatorias. Número desconocido en el interior. La imagen térmica revelaba al menos 30 firmas de calor dentro del edificio principal. Guardias. Personal. Y probablemente víctimas aún retenidas. Esto es una locura, murmuró Nash. No podemos asaltar este lugar solo nosotros dos. No vamos a asaltarlo. La mirada de Preston era firme. Vamos a infiltrarnos. Había estudiado los planos durante horas.
Esto era una fábrica textil. Los antiguos túneles de alcantarillado y servicios siguen conectados al sistema subterráneo de la ciudad. Durante la reforma debieron sellarlos, pero apuesto a que no lo hicieron correctamente. Nas consultó documentos de ingeniería urbana. Aquí. El drenaje pluvial pasa a menos de 50 pies del perímetro este. Ese es nuestro camino. Entramos esta noche, decidió Preston. Usamos los túneles. Extraemos pruebas y víctimas. Luego avisamos al FBI. ¿Y Vincent? La expresión de Preston se endureció. De Vincent me encargo yo. Esperaron hasta las 2 de la madrugada. El acceso al colector estaba a casi 1 milla, oculto entre árboles. Descendieron. Visión nocturna. Planos digitales. El aire era húmedo, cargado de óxido y moho. Tras 30 minutos avanzando con cautela, alcanzaron el tramo bajo el complejo. Sobre sus cabezas, un rumor lejano de maquinaria. Preston examinó el techo. Una compuerta sellada. Soldaduras burdas. Trabajo apresurado. Nas utilizó un soplete portátil. Metal cortado con precisión. La escotilla cedió. Emergieron en un sótano oscuro, lleno de equipos antiguos. Avanzaron en silencio. Armas listas. Subieron hacia el nivel principal. La planta de la fábrica era inmensa. Maquinaria obsoleta. Oficinas convertidas en celdas. Y al fondo, un centro de control. 6 guardias visibles en ese nivel. Primero las comunicaciones, susurronas. Se deslizaron entre sombras. Un guardia vigilaba monitores, distraído con su móvil. Preston lo neutralizó desde atrás. Sin ruido. Nas lo inmovilizó. Equipo de comunicaciones inutilizado. Patrullas cada 20 minutos, murmuró Nas. La siguiente ronda pasa en 12. Preston accedió al sistema. Planos internos. La oficina de Vincent está en el 3er piso. Antigua ala administrativa. Hay también una bóveda adyacente. Ascendieron. 2 guardias más. Neutralizados. El 3er piso contrastaba brutalmente. Alfombras caras. Paredes renovadas. Obras de arte. Vincent había transformado la zona en una suite de lujo. 4 guardias custodiaban su despacho. Alerta máxima. No podremos pasar sin ruido, susurró Nas. No hace falta. Preston sacó el teléfono. Marcó. Dentro del despacho, un móvil empezó a sonar. Un guardia abrió la puerta para comprobar. La voz irritada de Vincent resonó desde dentro. ¿Quién demonios llama a esta hora? El guardia regresó. El jefe no atiende llamadas. Preston volvió a marcar. Una vez. Otra. A la cuarta, Vincent rugió. Contesta el maldito teléfono. El guardia descolgó. ¿Sí? Dile a Vincent Rollers que Preston Bayard está aquí. Y que si no quiere que sus hombres mueran en los próximos 60 segundos, será mejor que ordene bajar las armas. El mensaje fue transmitido. Silencio. Luego. Que pase. Los guardias se apartaron. Preston entró. Nas cubriéndolo. Vincent Rollers estaba tras un escritorio imponente. Más envejecido. El estrés había marcado su rostro. Preston, dijo con voz controlada. Sabía que aparecerías. De pie. Manos visibles. Vincent obedeció lentamente. Estás cometiendo un error. Crees que has ganado porque algunos de mis hombres han sido arrestados. Tengo recursos que no puedes imaginar. Tu transportista, tu comisionado, tu detective y tu abogado están colaborando con el FBI. La máscara de Vincent se resquebrajó. Maldito santurrón, ¿te crees un héroe? ¿Crees que algo de esto importa? Escupió Vincent. Siempre habrá hombres como yo. Y siempre habrá gente dispuesta a pagar por lo que ofrezco. No estás deteniendo nada, solo me estás incomodando.
La rabia atravesó a Preston como fuego. Intentaste matar a mi esposa. Tu esposa debió ocuparse de sus propios asuntos. La voz de Vincent era hielo puro. Estaba husmeando en cosas que no le incumbían. ¿Qué creía que iba a pasar? Creía que desenmascararía a un monstruo. Y lo hizo. Vincent soltó una risa amarga. Bridget era ingenua. Creía en la justicia. Creía que la gente buena gana. Pero el mundo no funciona así, Preston. El mundo se mueve por dinero y poder. Yo tengo ambos. Tú no tienes ninguno. Preston levantó la pistola. Así es como termina esto. Contigo esposado o bajo tierra. Tú eliges. Durante un segundo, Vincent pareció tensarse. Como si fuera a buscar un arma. Pero entonces... las puertas estallaron. Equipos tácticos del FBI irrumpieron en el pasillo. Agentes con chalecos antibalas. Fusiles en alto. Stanley Story entró, mirando entre Preston y Vincent. Preston, baja el arma. Preston no se movió. El dedo firme en el gatillo. Cada instinto le gritaba que disparara. Preston, dijo Stanley con voz severa. Sé lo que hizo. Pero si lo matas, tú serás quien acabe en prisión. Déjanos a nosotros. El sistema le falló a mi esposa, murmuró Preston. Él seguía libre mientras ella estaba en coma. No seguirá libre. Stanley avanzó despacio. Tenemos pruebas suficientes para encerrarlo de por vida. Trata de personas. Asesinato. Conspiración. Morirá en prisión. Pero necesitas bajar el arma. Silencio absoluto. Hazlo por Emma. Por Bridget. No te conviertas en lo que él es. La mano de Preston tembló. Miró a Vincent. Aún había arrogancia en sus ojos. Esa confianza fría de quien cree que escapará gracias a sus abogados. Finalmente, Preston bajó el arma. Los agentes se abalanzaron sobre Vincent. Esposas. Derechos leídos. Mientras se lo llevaban, Vincent giró la cabeza. Sonrió. Nos veremos pronto, Preston. Capítulo 9. Justicia. 3 meses después, Preston estaba sentado en una habitación de hospital. Sostenía la mano de Bridget. Los médicos habían reducido gradualmente la sedación. El día anterior, ella había abierto los ojos por primera vez. Hoy estaba despierta. Débil. Pero consciente. Lo atrapaste, susurró, con la voz áspera. Lo atrapamos. Preston apretó su mano con suavidad. Vincent está en una prisión federal esperando juicio. El FBI rescató a 43 víctimas en sus instalaciones. Todas están a salvo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Bridget. Tenía tanto miedo, pensé que los mataría a los dos. Lo intentó. Preston acarició su rostro. Pero no contó con que dejarías atrás todo lo necesario para detenerlo. Ella lo miró con emoción contenida. Salvaste a esas chicas, Bridget. Tu investigación cambió todo. El juicio duró 6 semanas. Los abogados de Vincent intentaron cada maniobra posible. Pero las pruebas eran demoledoras. Testimonios. Registros financieros. Vídeos. Declaraciones de víctimas. El jurado deliberó durante 4 horas. Veredicto. Culpable en todos los cargos. El juez sentenció a Vincent Rollers a 8 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Preston estaba en la sala. Vio cómo el rostro de Vincent se desmoronaba. Vio el instante exacto en que comprendió que jamás volvería a ser libre. No sonrió. No celebró. Solo inclinó la cabeza una vez. Justicia. Fuera del tribunal, los periodistas se agolpaban. Preston los ignoró. Nash lo esperaba junto al coche. Se acabó. Sí. Por primera vez en mucho tiempo, Preston sintió como un peso abandonaba su pecho. Se acabó. ¿Y ahora?
Ahora vuelvo a casa. A mi familia. Ayudaré a Bridget a recuperarse. Pasaré tiempo con Emma. Intentaré reconstruir una vida normal. Nash le dio una palmada en el hombro. Hiciste lo correcto, Preston. Pudiste haberlo matado. Quería hacerlo. Pero elegiste el camino difícil. Preston asintió lentamente. Emma merece un padre que le enseñe que la justicia vale más que la venganza. 6 meses después, Bridget pudo volver a casa. Le esperaban meses, quizá años, de rehabilitación. Pero estaba viva. Y cada día más fuerte. Emma ayudaba a su madre al entrar. Ambas reían. Preston observaba desde la puerta. Una paz silenciosa lo envolvió. Su familia estaba a salvo. Las víctimas habían sido rescatadas. Vincent había desaparecido de sus vidas. Esa noche, mientras Emma dormía y Bridget descansaba, Preston entró en su estudio. Sacó la caja con los archivos de la investigación de Bridget. Meses de trabajo. Valor. Riesgo. Quizá algún día los donaría a un archivo legal. Pero no todavía. Aún necesitaba sostenerlos. Recordar. El miedo. La ira. Y la decisión de hacer lo correcto cuando lo incorrecto parecía tan tentador. El teléfono vibró. Mensaje de Stanley Story. Apelaciones rechazadas. Rollers no saldrá jamás. Preston sonrió. Borró el mensaje. Se asomó a la habitación de Emma. Dormía en calma. Valiente. Inteligente. Fuerte. En la habitación de Bridget, su esposa leía bajo la luz tenue. Alzó la vista. ¿No puedes dormir? Solo quería asegurarme de que estaban bien. Bridget sonrió con dulzura. Estamos bien, Preston. Gracias a ti. Gracias a nosotros. Ella cerró el libro. No más secretos. No más investigaciones. Esa vida terminó. Perfecto. Preston se sentó a su lado. Yo también me retiro de hacer de héroe. ¿Y ahora? Ahora somos solo una familia normal. Bridget apoyó la cabeza en su hombro. Normal suena perfecto. Fuera, la ciudad seguía su ritmo eterno. En algún lugar, otros monstruos aún se ocultaban en las sombras. Pero esa noche, para Preston Ballard y su familia, solo existía la paz. Y eso era suficiente. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este relato, suscríbete al canal. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla. Y nos vemos en el próximo.